La última etapa. No había nada anormal en el misticismo de Samuel Morris, hijo de la selva. Siguió amando a la naturaleza. Encontró a Dios no solo en lo íntimo de su ser, sino también en la belleza exterior que reflejaba la obra del Creador. Con frecuencia comparó la belleza de América con la de su tierra natal. En África tenían hermosas flores, pero sin perfume. Le gustaba hacer largos paseos por el bosque, aspirando el aroma de las flores silvestres y escuchando el canto de los petirrojos, de las alondras y los mirlos. Cuando el otoño comenzó a teñir las hojas de los árboles con sus variados matices, Sammy, que solo estaba acostumbrado al verde de los trópicos, extasiado contemplaba el paisaje. Había en él una profunda gratitud a su Padre Celestial por permitirle contemplar estas maravillas. Frecuentemente decía: ciertamente Dios es bueno con ustedes aquí en América. Después de la llegada de Sammy a Wayne cayó la primera nevada y fue muy copiosa. Comenzó por la noche y al despertar Sammy por la mañana todavía seguía cayendo. Cuando miró por la ventana y vio todo cubierto con un manto blanco brillante, su sorpresa y asombro no tenían límites. No había palabra en su idioma para la nieve, pues era desconocida en su región nativa. Nunca había visto o escuchado de ellas. Salió corriendo y tomó un puñado, diciendo: estos deben ser mensajes del cielo para nosotros. Si tan solo pudiéramos leerlos, qué hermosa historia nos dirían. En la tierra no hay nada tan hermoso, solo Dios tiene un molde así. Mientras hablaba, el calor de su mano derritió la nieve. Sorprendido, le dijo al doctor Reed: ¿a dónde se ha ido? Solo dejó unas gotas de agua. Su rostro oscuro era un cuadro de adoración. Sus ojos estaban impregnados de lágrimas. Entonces alzó la mano y lloró a su padre, pidiendo que tanto a él como a los que lo rodeaban les enseñara a leer estos hermosos mensajes del cielo. Al terminar su oración dijo: un año aquí vale tanto como toda una vida en África. Durante aquel invierno, un evangelista tuvo reunión de predicación en la vieja pista de patinaje. Una gran multitud concurría todas las noches. Samuel Morris especialmente se gozaba cantando. Su misma alma parecía estar entonada con la música. Cuando la congregación cantaba, se podía escuchar su voz en cada rincón del gran edificio. Siempre se le dio un lugar en la plataforma. Si los consejeros encontraban una respuesta obstinada, una señal bastaba para que Sammy se acercara. Al poco tiempo había 2 personas arrodilladas, o Sammy regresaba trayendo un penitente al altar. Nadie dudó o se negó a su invitación de arrodillarse y orar. Sombreros de copa, vestidos de seda, no eran barrera. Su raza y color no ofendían, pues todos reconocían su gracia y poder espiritual. Exhortó muy poco ese invierno, pero cantó y oró mucho. Las torturas que Sammy tuvo que soportar en África mientras servía de rehén y las fuertes privaciones sufridas a bordo del carguero debilitaron su frágil constitución. El clima riguroso del norte, con sus inviernos largos y fríos, era contrario a la naturaleza de alguien criado en el trópico. A pesar de todo, siguió concurriendo regularmente a las reuniones durante el invierno excepcionalmente crudo de 1892-1893. En el mes de enero, mientras concurría a la iglesia metodista de Berry Street, se resfrió gravemente. No dijo nada y llevó su enfermedad como si nada ocurriera. No le importó que la noche fuera oscura y tormentosa, con una temperatura de 20 grados bajo cero. Consideraba que era su deber, como así también su placer, el estar allí. Su rostro honesto, su fe sencilla y firme eran una inspiración al pastor para dar lo mejor de su congregación. Sacrificó su salud al servicio de Dios. No faltó ni a la última reunión de la iglesia. Algunos todavía recuerdan cómo se adelantó antes de la bendición final y dirigió a la congregación en uno de los signos más tiernos y amados del pueblo de Dios: dime la antigua historia de Cristo y de su amor. A pesar de que Sammy no contaba con suficientes reservas físicas como para superar el resfrío que había contraído, continuó concurriendo a sus clases como de costumbre. Pero fue debilitándose paulatinamente. Comenzaron a notarse síntomas de hidropesía y no pudo ocultar por más tiempo el hecho de que estaba gravemente enfermo.
Cuando el doctor Stein vio su condición, lo llevó al Hospital San José. De haber sido el mismísimo hijo del presidente, no habría recibido mejor cuidado. Muchos que aprendieron a amarle y cuyas almas habían sido bendecidas vinieron a visitarlo, le trajeron muestras de su aprecio. Él dio amor y recibió amor sin medida. Al principio Sammy no podía comprender el porqué de su enfermedad. Dijo: cuando mis orejas se helaron en invierno pasado me dolían mucho. Yo le hablé a mi padre de esto y enseguida no me dolieron más. Y ahora no me mejoro, no lo entiendo. Un día, cuando los estudiantes vinieron a hacerle su visita diaria, Sammy le dijo con tranquila alegría: estoy contento, he visto a los ángeles, vienen por mí pronto. La luz que mi Padre del cielo envió para salvarme mientras estaba colgado impotente en una cruz en África tuvo un propósito. Fui salvado con un propósito. Ahora he cumplido con este propósito. Mi obra aquí en la tierra se ha terminado. El doctor Ri le preguntó acerca de la gran obra que había pensado hacer entre su propia gente en África. Sammy contestó: esta no es mi obra, es la obra de Cristo. Él tiene que escoger a sus propios obreros. Otros pueden hacerlo mejor. El doctor Stein vivía justo frente al hospital. A media mañana del 12 de mayo se hallaba cortando el césped de su jardín. Escuchó una voz que llamándole decía: no trabaje demasiado, señor Stemen. Alzó la vista y vio a Sammy mirando hacia la ventana de su cuarto del hospital. Se saludaron. Sammy se alejó de la ventana y se reclinó una vez más en su silla. El doctor volvió a su tarea. Momento más tarde, la enfermera del hospital bajó corriendo y le informó que Sammy parecía sin fuerzas. Cuando llegó hasta él, el joven africano estaba sentado con una expresión de profunda paz. Había muerto. Su rostro revelaba una santa alegría como la que tenía frecuentemente cuando entonaba su himno favorito. Palidezca el gozo terrenal, Jesús es mío. Me apartó de lo mundanal, Jesús es mío. En el desierto no he de hallar lo que Jesús me puede dar, Jesús es mío. Se fue al encuentro de su Padre Celestial, a quien amaba tanto. El ángel de ébano se reunió junto a los ángeles y a los redimidos de todas las edades y todas las razas. El muerto aún habla. En tanto, en la universidad estaba haciendo los preparativos para la colocación de la piedra fundamental de su nuevo edificio. El ferrocarril había dispuesto trenes especiales para este evento. Samuel Morris iba a hablar y a cantar. Él habría de ser la figura más importante, a pesar de que un obispo y otras personalidades iban a participar. El deceso de Sammy sumergió a toda la comunidad en un profundo dolor. Parecía que Dios mismo se había alejado. En cada corazón había una pregunta silenciosa frente al misterio de la voluntad divina, al llevarse una vida tan joven y que tanto prometía. El cuerpo de Samuel Morris permaneció en la capilla ardiente del colegio. Luego los estudiantes llevaron el féretro varias cuadras hasta la iglesia metodista, de la cual él había sido miembro, Berry Street. Cientos de personas estuvieron paradas en la calle con sus cabezas inclinadas, y otros cientos no pudieron entrar al templo. Luego del servicio religioso, sus restos fueron llevados al cementerio Lindenwood. Acompañó al féretro una multitud como nunca se había visto allí. Después de aquel primer momento de dolor y consternación, los maestros, estudiantes y amigos comenzaron a comprender el verdadero significado de la vida y misión de Samuel Morris. El propósito y plan de Dios para Sammy había sido más sabio y mayor que el de ellos. El doctor Reed expresó esta verdad cuando escribió: Samuel Morris fue un mensajero de Dios. Él pensó que venía para prepararse para la misión entre su gente, pero su venida fue para prepararnos a nosotros para hacer misión a todo el mundo. El interrogante que planteó su muerte pronto fue encontrando un camino mejor. Realmente recién comenzaba. Su deseo por encima de cualquier otro había sido llevar el mensaje de salvación y del poder del Espíritu Santo a su propio pueblo en África, pero su partida de esta vida promovió un tremendo incremento del esfuerzo misionero.
En la primera reunión de oración después de su fallecimiento, un joven se puso de pie y dijo: «Yo siento en este momento que debo ir al África en lugar de Sami, y ruego que así como su obra ha recaído sobre mí, también el manto de su fe pueda cubrirme». Al momento le siguieron otros 2 voluntarios para ir al campo africano, y estos fueron la vanguardia de muchos más que siguieron. El grupo misionero, formado espontáneamente en la escuela dominical, en ocasión de su breve visita, continuó funcionando eficazmente por muchos años. Durante el invierno siguiente, más de 1000 nuevos miembros fueron agregados. Además, a través de esta sociedad, la influencia benéfica de Samuel Morris se hizo extensiva a una legión de almas necesitadas. La semana que Sami pasó en Nueva York fue decisiva para el ministerio de Stephen Merrick. La fe del ángel de ébano continuó obrando milagros durante toda su vida. Después de que Sami falleciera, Merrick comenzó a frecuentar manicomios y hospitales, orando por los enfermos, muchos de los cuales eran sanados. Antes de que su pastoreo concluyera, 10.000 personas fueron llevadas a la cruz por su intermedio. Varios años más tarde llegó a Nueva York un buque de carga cuyo capitán buscó a Stephen Merrick. Cuando lo halló en la misión Betel, le dijo que él había traído a Sami desde el África y que deseaba verlo. Le contó que la mayoría de la antigua tripulación aún estaba con él y esperaban ansiosamente su regreso para saber de su guía y pastor. Cuando Stephen Merrick le comunicó que Samuel Morris había fallecido antes de cumplir los 21 años, el viejo marino no pudo evitar las lágrimas. Dijo que Sami había hecho la primera oración que se escuchara a bordo de su barco. Testificó de la influencia maravillosa que ejerció sobre una tripulación tan variada y endurecida, y de cómo esa tripulación había llegado a ser con los años una verdadera familia. Epílogo. Samuel Morris es la encarnación de la fe sencilla, ejercida como un incidente más dentro de las ocupaciones seculares comunes. Él halló el tiempo y la oportunidad de traer las bendiciones más ricas de Dios a sus allegados mientras trabajaba como obrero en la plantación, como pintor, como camarero y por último como estudiante, tratando de alcanzar a compañeros de estudio más aventajados que él. Pero esa fe sencilla tenía su origen y vitalidad en las largas horas que pasaba hablando con su padre. Pocas veces el vaso en el cual Dios puso su tesoro fue tan inadecuado como en el caso de este muchacho africano, pero pocas veces la alteza del poder se hizo también tan evidente. De apenas 20 años de edad, bajo de estatura, negro, ignorante, poco agraciado, pobre, sin hogar, sin ser pastor o misionero ordenado, pudo hacer inclinar respetuosamente delante de él a marineros crueles u obispos de iglesias, a nativos de las selvas o a profesores universitarios. Solo Dios pudo hacer este milagro. La clase superior de la Universidad de Taylor de 1928 patrocinó el monumento sobre una colina que tanto en primavera como en verano sonríe con hermosas flores. La piedra lleva la siguiente inscripción: Samuel Morris, 1872-1893, príncipe Kabu, nativo del África Occidental, místico cristiano, apóstol de la fe sencilla, exponente cabal de una vida llena del Espíritu Santo.